Conversión de unidades de longitud. Vamos a recordar un poquito lo que hemos visto en unidades de longitud. La base de la unidad de longitud es el metro. ¿Ya? Entonces después yo tengo unidades mayores y menores que el metro. Estos se llaman múltiplos o submúltiplos. En el caso de si son mayores se llaman múltiplos y si son menores se llaman submúltiplos. Entonces, ¿qué unidades tenemos? Entre los submúltiplos vamos a tener el decímetro, el centímetro y el milímetro. ¿Ya? Y entre los múltiplos, el decámetro, vamos a abreviar mejor, decámetro, que se puede abreviar así, o DM, ¿no? DAM, decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Entonces, ¿qué pasa si yo convierto unidades aquí de una manera? Por ejemplo, si yo quiero convertir 5 kilómetros en metros, ahí coloqué kilómetro, yo me voy a metros. Aquí está metro. Entonces coloco tantos ceros como indica y eso sería 5000 metros. ¿Ya? O sea, 5 kilómetros corresponde a 5000 metros. ¿Qué pasa si tengo 5 kilómetros y lo quiero convertir en centímetros? Simplemente voy a centímetros y comienzo a llenar con cero. Y corresponde a 500.000 centímetros. ¿Ya? Y veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo una unidad menor, por ejemplo, 8 centímetros, y yo lo quiero convertir a kilómetros? Simplemente coloco tantos ceros como me indica, pero hacia el otro lado, y aquí yo tengo que colocar la coma. Entonces, 8 centímetros en kilómetros es 0,00008. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es muy fácil la conversión. ¿Ya? Hay varias formas de hacer esto. Algunos lo hacen con escala. Yo antes lo hacía con escala. ¿Ya? Y me di cuenta que esto era más fácil. Para ustedes es mucho más fácil analizar esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 65 decímetros? Aquí yo no puedo colocar 65. Entonces coloco el 6, ¿no? ¿Ya? El 5, perdón. Y aquí estaría colocando el 6. ¿Por qué? Porque es una unidad mayor. Entonces, si yo lo quiero convertir a hectómetro, simplemente 0,065. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Y 30 kilómetros. ¿Ya? No puedo convertir en 30 kilómetros, ¿cierto? Entonces voy a convertir, convirtámoslo a milímetros. Entonces este 30 quedaría así. 3 millones. ¿Ya? Como ustedes se dan cuenta que esto no tiene ninguna dificultad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? De que ustedes puedan practicar esto. ¿Ya? Puedan practicar. Entonces, los que ya terminaron la evaluación integrada, les voy a dejar una pequeña tarea. ¿Ya? Convertir 50.000 metros en kilómetros. ¿Ya? 2. Convertir 5 kilómetros en metros. Convertir 300 decámetros mejor, en centímetros. Convertir 50 kilómetros en milímetros. ¿Ya? 5. Convertir 6 metros
en decámetros. ¿Ya? Entonces, si nosotros llevamos esto a la práctica, ¿qué tenemos? 5.000 metros a kilómetros. Entonces tenemos metros, aquí estarían los metros, ¿cierto? Ahí estaría, lo lleno, lo lleno, lo lleno. Como yo quiero convertir eso a kilómetros, ¿cierto? Me daría 5, porque voy hacia acá, o sea, tendría que quitar los ceros, ¿ya? Y me quedan 5 kilómetros, ¿ya? Si quiero convertir 5 kilómetros a metros, lo contrario, 5 kilómetros a metros, voy aquí a kilómetros y lleno hasta llegar a metros, que sería 5.000 metros. Y ve que es lo mismo. Y un ejercicio práctico. 300 decímetros. Aquí está el cero. Aquí, ahí estaríamos. A centímetros. ¿Ya? 300 decímetros a centímetros. Entonces, como queremos convertirlo a centímetros, los 300 decímetros, perdón. ¿Ya? Estoy aquí, ¿cierto? 300 decímetros. Y lo quiero convertir en una unidad menor, ¿cierto? Tendría que simplemente ser uno más, ¿ya? O sea, sería en este caso 3.000, ¿ya? Este método no es difícil, ¿ya? Pero igual, si uno no tiene cuidado, igual se enreda. 50 kilómetros a milímetros. Se supone que aquí yo no puedo colocar 50, tendría que colocar otro número acá, ¿ya? Ahí, serían 50.000 milímetros, ¿ya? Así que la idea es que ustedes vayan haciendo ejercicio, ¿cierto? Para que adopten esta medida. ¿Qué otra forma de hacerlo hay? Nosotros colocamos kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros y milímetros. Esta es otra forma. Entonces aquí se hace una escala, ¿ya? Se hace una escala, que es la forma que yo mi regalona, porque esta forma es como que hay menos equivocaciones, ¿ya? Entonces, si yo bajo, sumo ceros, ¿ya? Si yo subo, quito ceros, resto ceros, ¿ya? Entonces, supongamos que yo tengo, a ver, 10 kilómetros y quiero llegar a milímetros, ¿ya? Entonces, vamos a colocar 1 kilómetro mejor y vamos a llegar aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bajo. Aquí coloco el 1. ¿Cuántos bajo? Bajo 1, bajo 2, bajo 3, bajo 4, bajo 5, bajo 6. Entonces agrego 6 ceros. ¿Ya? 6 ceros. Entonces coloco el número 1 y 6 ceros. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ver con cuál forma lo van a hacer. Si lo van a hacer con esta tablita, con esta escala o con la tabla de arriba, ¿ya? Supongamos que yo tengo 15 metros y los quiero convertir a centímetros, ¿ya? Coloco 15 metros, aquí estoy, y voy a llegar aquí. Entonces coloco el mismo 15 y le agrego un 0 porque bajé 1, ¿ya? Por lo tanto serían 150, perdón, bajé 2, bajé 1, 2, entonces tendrían que ser 2 ceros, 1500, ¿ya? Supongamos que tengo 3 hectómetros y los quiero convertir en milímetros. Entonces coloco el 3, aquí está el 3, bajo 1, 2, 3,
hectómetro a metro, 1, 2, bajé 2 lugares. Entonces como bajo agrego ceros, ¿ya? Es más fácil, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ver con cuál se van a quedar. Decía que para arriba quita ceros, ¿ya? Si yo voy para arriba se quitan los ceros, ¿ya? Entonces tienen que tener cuidado con eso, tienen que darse cuenta bien hacia dónde van para, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo 300 decímetros y los quiero convertir en metros, voy hacia arriba. Entonces decímetro a metros quito 1. Y al quitar 1 me queda 30 metros. ¿Ya? Supongamos que tengo 5000 metros y los quiero convertir en decámetros. Yo me doy cuenta de que está uno más arriba, entonces le quito un 0, ¿no? ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes vayan ejercitando esto a los que ya terminaron, ¿cierto? Y su prueba integral, que no son muchos los que han terminado. La idea es que vayan haciéndola y vayan trabajando en esto, ¿ya? Porque esto es sumamente práctico. Ahora, las unidades de medida van a usarse de acuerdo al, ¿cuánto se llama? De acuerdo a lo que yo voy a medir. Por ejemplo, si yo quiero medir mi casa, la altura de mi casa, voy a usar metro. Pero si yo quiero medir un alfiler, voy a usar milímetro, ¿ya? A lo más centímetro. De repente son 2 o 3 unidades de medida. Si yo quiero medir el perímetro de la casa, a lo mejor me convendría usar metro y decámetro, ¿ya? El perímetro de la casa. Si yo quiero usar un campo, quiero medirlo, ¿cierto? Y quiero colocar una reja, a lo mejor va a depender del porte del terreno, ¿ya? En este caso pueden ser metros, decámetros, hectómetros o kilómetros, depende de la casa. Entre más grande, mayor será la unidad de medida. Si yo quiero ir a la luna, lo mediré en kilómetros, ¿ya? Aunque ahora se usa otras unidades, ¿cierto? Son otras unidades astronómicas para medir eso. Es lo mismo que la distancia entre los planetas, ¿ya? Si yo quiero medir, por ejemplo, una pestaña, usaré milímetros. Si quiero medir mi estatura, usaré metros o centímetros, depende cuánto mida. Si son chiquititos, son grandes. A veces se combinan igual, 1 metro 30 centímetros, 1 metro 40 centímetros, no sé, ¿ya? Pero eso es el tema de hoy, conversión de unidades de longitud. Lo ideal es que ustedes hagan algunas para que lo aprendan, porque este otro año ya va a tener que saber esto, ¿ya? Vamos a dejar hasta aquí.